Buenas noches, mi nombre es Cristian Alexander Cardona Arias. Entré al programa de Ingeniería Electrónica, la SEAD José Acevedo Gómez acá en Bogotá. Mi grupo colaborativo es el 301-303-62. Dentro de mis mayores aficiones está la investigación, la electrónica y como pasatiempo me gusta el fútbol. Un algoritmo es una secuencia de pasos o instrucciones en las que damos solución a un problema dado, partiendo del procesamiento de unos datos de entrada, pasando por el procesamiento de los mismos y obteniendo un resultado de datos de salida. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo en la que podemos ver por medio de unos símbolos determinados la entrada de los datos, las variables, el procesamiento de las mismas y la salida o resultado que deseamos. En los diagramas de flujo usamos este tipo de símbolos, como tenemos el de inicio-fin, el de proceso, donde operamos los variables o datos, el de datos, ingreso de datos, que vamos a manejar dentro del algoritmo, y el de decisión, donde comparamos el valor de los datos o variables. Estos son los principales símbolos usados dentro de un diagrama de flujo, de tal manera que de manera secuencial y organizada para cada paso que se nos pueda presentar en la solución al problema dado. Un pseudocódigo es la descripción escrita de un algoritmo. En el pseudocódigo se describe de manera organizada el paso a paso de la parte superior hasta la parte inferior. En este se maneja el procesamiento de operaciones que realizaremos con estos datos y las salidas o decisiones que vamos a tomar con respecto a las mismas. Es una herramienta esencial para el desarrollo de cualquier algoritmo al ser de cierta manera un borrador en el desarrollo y solución de un problema dado. Al ser este secuencial y siempre ejecutarse desde arriba hasta abajo, como lo decía, da la posibilidad de ver cada proceso por el que pasan los datos de entrada y la manipulación que se le da a estos. Al ser un medio escrito podemos agregar o quitar líneas dependiendo de lo que necesitemos de manera muy fácil. Eh, ya después de haber verificado el pseudocódigo, y que se formuló correctamente, podemos proceder a traducirlo a algún lenguaje de programación específico o que estemos usando o la herramienta que estemos manejando. Diferencias entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Son esencialmente lo mismo, pero el diagrama de flujo se representa de manera gráfica y el pseudocódigo de manera escrita. En el diagrama de flujo usamos los simbolitos, las líneas de flujo, y en el pseudocódigo usamos palabras o instrucciones específicas como el if, el else, el for, el while, operadores lógicos, matemáticos para el manejo de los datos o variables. El diagrama de flujo es mucho más superficial eh, en la representación de un algoritmo. Al contrario del pseudocódigo, es mucho más, digamos, más conciso. Podemos ver más de manera más detallada cada paso por el que pasa una variable o un dato, específicamente las operaciones. Las fases para la creación de un algoritmo. Primero está el análisis del problema, los datos o variables que vamos a manejar, cómo las vamos a procesar, con qué tipo de operadores las vamos a transformar para obtener los datos de salida o la solución al problema planteado. Ya después de haber analizado bien el problema, procedemos a implementar el algoritmo con las instrucciones, en el caso de los pseudocódigos, o con los simbolitos en el caso del diagrama de flujo. La importancia de los algoritmos en la programación de computadores. Tal y como dice la palabra programación, hace referencia a un algoritmo. Todos los programas, ejecutables, aplicaciones son en sí un algoritmo. El computador es un medio físico, lo que llamamos hardware, y que no funcionaría de la manera correcta sin la debida programación, sin los debidos algoritmos, por decirlo de cierta manera. La computadora es una herramienta muy útil debido a su versatilidad para poder ejecutar estos algoritmos que dan solución a problemas cotidianos. Muchas gracias, buenas noches.